días, amados hermanos. Una vez más estamos aquí trayendo el mensaje de la palabra de Dios, y también saludos a toda la congregación, a toda la iglesia y nuestra amada iglesia también, y a todos los amigos que nos escuchan a través de este canal, el mensaje de la palabra de Dios. Siempre animándoles y también orando por ustedes. Nosotros siempre oramos para que el Señor les cuide, les guarde, les proteja, les sustente, para que Dios pueda manifestarse de una manera muy especial. Así que siempre a eso estamos dedicados y trayendo este mensaje de la palabra. Y estoy seguro que esta mañana va a ser de mucha bendición para su vida esta porción de la palabra que vamos a compartir. Así que le animo que se quede con nosotros para escuchar esta poderosa palabra de Dios, que va a ser de mucha bendición. Es la segunda parte que vamos a desarrollar, Primera de Reyes, capítulo 17. De lunes en adelante estamos desarrollando, pero ahora ya estamos del versículo 7 en adelante, vamos a desarrollar esa experiencia tremenda de Elías con ese Dios maravilloso, todopoderoso. Y ahora vamos a ver la segunda parte, 6 principios más, porque habíamos visto ya los primeros principios de cómo Elías usó esos principios poderosamente, y Dios hizo grandes milagros y va a seguir haciendo más milagros a la luz de este texto que vamos a leer. Así que vamos a dar un pequeño repaso del anterior que hemos hablado. ¿Qué cosas, qué principios usó Elías? Elías fue un hombre de oración ferviente. Usó el poder y la valentía en Dios, en el poder de Dios. Fue sensible a la voz de Dios, a la palabra de Dios. También desarrolló fe y confianza. Fue un hombre de mucha confianza en Dios. Obediente a la palabra de Dios. No solamente fue oidor, sino ejecutó la palabra de Dios. También vemos a Elías lleno del poder del Espíritu Santo, y de esa manera se manifiesta poderosamente, cerrando la lluvia por 3 años y medio. Y eso generó tremenda crisis, no solamente ahora crisis espiritual, ahora también crisis económica y hambruna, porque 3 años y medio no llovió en esa zona, y es lógico que eso ocurrió. Ahora vamos a ver 6 principios más en esta mañana, que aquí está registrado que Elías usó. Y también ahora vamos a ver 2 personajes, Elías y la viuda de Sarepta. Son 2 personajes que en medio de esta crisis de economía, de hambre, de situaciones difíciles, cómo usaron estos principios que está establecido en la palabra de Dios, y entonces vieron la mano poderosa de Dios. Ellos vieron esos milagros que Dios hace. Hubo una intervención sobrenatural, divina, de parte de Dios para solucionar los problemas de hambre, de economía de estos 2 personajes. Así que vamos con el primer principio. El primer principio, eso leemos en el capítulo 17 de Primera de Reyes, versículo 7, dice: pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Qué vemos aquí? Bueno, Elías había sido sustentado milagrosamente por los cuervos y bebía del arroyo, pero dice, pasado
un tiempo, más o menos 2 años, 3 años seguramente, se secó el arroyo por completo, ya no había agua. Y por tanto ahora Dios le dice, pasado algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón. Entonces, ¿qué principio vemos aquí? Bueno, el principio de la temporalidad. Este es un punto muy importante, que a veces nos aferramos a un solo lugar y ahí queremos quedarnos para siempre, en la comodidad, en nuestra comodidad a veces. Sin embargo, es bueno considerar estos principios de la temporalidad, de los cambios que a veces tenemos que experimentar. Y eso es lo que ocurre aquí. Seguramente Elías ya se había acomodado, tranquilo, ahí estaba, pero ahora tenía que moverse. Y entonces ahí vemos, este principio usó Elías y tuvo que mudarse a una zona, dice Sarepta de Sidón. Ahora, la Biblia dice también hay tiempos buenos y hay tiempos malos. Así que en tiempos buenos, bueno, pasamos tranquilo, quietud, pero a veces en tiempos de malos o dificultades tenemos que a veces buscar otras formas, otras alternativas para poder subsistir y seguir creciendo en la vida. Entonces, eso es lo que ocurre aquí. Ahora, ¿dónde quedaba Sarepta de Sidón? Mira, ¿a dónde Dios le envía a Elías? Elías es enviado a la tierra de Jezabel, la esposa de Acab, el rey malo, una tierra de idolatría, donde ese pueblo eran idólatras. Entonces, a ese lugar, y ahí vivía esta mujer, la viuda de Sarepta, y allí fue enviado este hombre, Elías. Y no fue nada fácil para él. Mira, ¿a dónde le está enviando? A la tierra de los enemigos. Sin embargo, mira cómo este personaje se levanta y se fue a ese lugar. Y Dios le dice, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces Elías, obediente, tomó sus cosas y se fue. Entonces, tenemos que también nosotros usar estos principios. A veces no nos es fácil movernos, no nos es fácil enfrentar situaciones difíciles o tiempos malos. O también tenemos que estar dispuestos a los cambios. Mira, aquí hubo un cambio en la vida de Moisés. Así que en esta mañana también nosotros tenemos que aprender a aceptar los cambios. Hay que buscar de una otra manera frente a la situación difícil que pasamos, buscando a Dios y estar atento. ¿Qué cambios quiere que Dios hagamos? ¿Qué cambios quiere que Dios hagamos? Segundo principio. Vemos también la soberanía, el dominio, el gobierno de Dios sobre todos los países, sobre el universo, sobre el mundo, sobre un país extranjero. Justamente en el versículo 8 en adelante, una vez más leemos, dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Qué vemos aquí? Bueno, esta mujer no era ni siquiera del pueblo de Israel. Era del pueblo enemigo más bien. Era de un pueblo idólatra. Era una mujer extranjera. Fíjese. Entonces, ¿cómo es que Dios dice, yo he dado orden a esa mujer? ¿Qué vemos aquí entonces? Aquí vemos la soberanía de Dios. Dios es el que está por encima de todo. Él es soberano, Él es el que domina, Él es el que gobierna este mundo. Cuál país, cuál lugar, este mundo, Él es el que está gobernando, Él es el que está guiando en este tiempo también. Y entonces,
y era esa tierra de Jezabel, de Sarepta, de Sidón, y ahí estaba la viuda. Y Elías fue a ese lugar, obediente, obediente. Entonces, es muy importante, y esto nos tiene que traer mucha paz, mucha confianza, tranquilidad, y no temas, no temas, porque Dios es el que está llevando, está gobernando en este mundo ahora mismo, ahora mismo. Y ese Dios es nuestro Padre, es tu Padre. A este Dios todos tenemos que hacer que sea nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro Señor en este tiempo. Por eso es que, mira, el Señor Jesús, ¿qué cosa nos enseñó? ¿Cómo nos enseñó la oración? Él dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mira, Padre nuestro. Pero la gran pregunta en esta mañana, hermano, hermana, amigo, amiga, ¿realmente has reconocido a este Dios soberano que gobierna el mundo, el universo? ¿Has reconocido como tu verdadero Padre? ¿O es un Dios lejano por allí? ¿O es un Dios que realmente todavía no has reconocido como tu verdadero Padre? Los cristianos, los hijos de Dios, hemos reconocido de todo corazón. Es más, cuando decimos Padre nuestro, mi Padre Dios está por encima de mi Padre terrenal, de mi Padre de sangre. ¿De esa manera has reconocido a Dios? Si no has reconocido de esa manera a Dios, mi amigo, mi amiga, hermano, hermana, entonces Dios de repente no es tu Padre. Porque ese Dios Padre es el que gobierna de este universo. Por tanto, esa es mi confianza, mi fortaleza en todo tiempo, en tiempos buenos, tiempos malos, crisis de hambre, lo que sea, porque estoy confiado porque este Dios es muy bueno, amoroso y Él me sustenta. De esa manera tenemos que ir conociendo. Entonces, no tienes que temer, no tienes que estar triste en este tiempo o preocupado, ansioso, pero pon tu confianza en ese Dios y reconoce a Dios como tu verdadero Padre, porque Él es el que gobierna este mundo. Tercer principio. Elías fue muy sensible a la guía de Dios. Y miramos desde el versículo 9 en adelante. 9 en adelante. Elías fue muy sensible a la guía del Espíritu Santo. Porque mira lo que dice. Cuando Dios le dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que la beba. Ahora la gran pregunta aquí es, ¿cómo es que Elías reconoció que ella era la mujer que le iba a sustentar? ¿Cómo es que reconoció Elías que esta mujer era una viuda? Estaba llegando ya así a la ciudad donde había sido enviado por Dios. Pero seguramente tantas mujeres puede haber, o una sola mujer aparece. ¿Cómo reconoció? ¿Cómo uno puede reconocer? Bueno, entonces ahí viene pues la sensibilidad espiritual, la comunión profunda con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que guía, es el que da un conocimiento mayor. Él es el que está hablando a Elías, probablemente. Ahora, de repente las mujeres de ese tiempo, de repente tenían también de una otra manera alguna característica. En este tiempo, cuando alguien fallece, cuando un esposo fallece, ¿cómo se viste las personas? Bueno, la mujer se viste con una ropa negra. No sé si haya sido de esa manera en este tiempo, pero lo cierto es que Elías fue sensible a la guía del Espíritu Santo.
Y esto es muy importante nosotros también en este tiempo de crisis, en este tiempo de dificultad. Tenemos que aprender a desarrollar esa sensibilidad de escuchar la voz de Dios, esa sensibilidad de tener esa comunión con el Espíritu Santo, esa sensibilidad de ser guiado por el Espíritu Santo, preguntarle a Dios, decirle a Dios, Señor, si estamos en dificultad económica, hay hambre, no hay trabajo, nos sacaron del trabajo, Señor, ahora el siguiente paso, ¿cuál es, Señor? ¿Cuál es el siguiente paso, Señor? Tenemos que estar atentos a la guía, al Espíritu Santo de Dios. Cuarto principio, vamos avanzando. Cuarto principio. El cuarto principio es la humildad, el ruego, la petición, la ayuda. Hay que buscar ayuda frente a la necesidad y al peligro, porque esta mujer estaba en peligro. Había hambre, ya había abundado el hambre, ya estaba azotando fuertemente a ese pueblo y se había extendido más allá probablemente, porque no llovió también esa zona. Entonces, vemos aquí, la otra parte es la humildad, el ruego. En el versículo 11, mira lo que dice. Y yendo ella para traerla, es decir, ya Elías había pedido un vaso de agua. Dice, y yendo ella para traerla, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ahí está. En el versículo 10 también, mira cómo Elías llamó y con ruego. Dice, una vez más leemos el 10 también, dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Mira, en los dos versículos aparece este principio de la humildad, del ruego, de búsqueda de ayuda. A veces en nuestra situación difícil estamos solos, ahogándonos en el vaso de agua. Hay que abrirnos un poco más. Hay que buscar ayuda, hay que pedir ayuda. Si es que estamos en necesidad, hay que pedir ayuda. Elías aquí usa ese principio de la humildad, y hay que ser humilde. A veces nuestro orgullo, ahí estamos resistiendo, soportando, muriéndonos, hasta podemos estar muriéndonos de hambre. Le ilustro una situación. Un joven que estaba sumergido en la droga. Y una señora ahí en el mercado, a veces cuando lo veía ese joven drogadicto, flaquito, le ofrecía alimento. Joven, sírvase un plato de comida. Y el hombre estaba hambriento, hambriento. Y se comía el plato de comida. Y rápido lo devoraba. Y de pronto la señora decía, ¿quieres masito? Y en su orgullo él decía, ahí nomás, muchas gracias. Pero se estaba muriendo de hambre, no se había llenado su estómago. Y él decía, después él testificaba, después de haberse convertido al Señor, él testificaba y decía, era tan orgulloso, me estaba muriendo de hambre y no era capaz de decirle, gracias señora, y sí quiero un poquito más. A veces somos tan orgullosos, hay que poner de lado el orgullo. Elías aquí usó la humildad y ruego. Y ahora el Señor Jesús también enseñó este principio lindo que está en Mateo capítulo 7, versículo 7. Mira lo que dice. Leemos ahí, Mateo capítulo 7, versículo 7 dice, pedid y se os dará. Ahí está. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Ahí está la palabra. Pedid y se os dará. Ahí está este principio. Primero, lógicamente, en oración hay que pedir a Dios. Y Dios va a usar muchos medios. Y Dios va a hacer su obra. Pero hay que aprender a pedir, hay que ser humilde. Pedir a Dios. Pero también hay que pedir.
a la gente que nos rodea, a la gente que conocemos. ¿Qué vemos más? Entonces, quinto principio vamos ahora. Quinto principio. Vamos a ver ahora el principio de la obediencia, de la fe, la confianza en que Dios ha dicho, en la palabra de Dios, en la promesa de Dios. Entonces, mira lo que dice, miramos estos versículos 12 en adelante. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Qué vemos aquí entonces? Ahí está, ese principio de la obediencia, de la fe, confianza, no en cualquier cosa, en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, en lo que Dios ha dicho. Porque recuerda, es Dios quien le mandó a Elías que vaya a esa viuda. Es Dios quien ha dado la orden a esa mujer para que le sustente. Dios es el que está gobernando en todo este momento. Dios es el que está dirigiendo todo eso. ¿Y qué hace Elías y esta mujer? Los dos obedientes. Y ojo, ambos estaban en peligro de muerte. Muerte de hambre. Muerte de hambruna. Y probablemente muchos estaban muriendo ya. Porque dice en el capítulo 18, miramos allí, en Primera de Reyes, capítulo 18, ya estaban algunos muriendo de hambre. Ahí lo dice, ¿no? Vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 18. Pasados muchos días, versículo 1, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Ahí está. El hambre era grave en Samaria. 3 años y medio no había llovido. Imagínate en un país que no llueva 3 años y medio. Los ríos se secaron, los arroyos se secaron, los manantiales se secaron y como consecuencia vino hambre, crisis económica y probablemente muchos estaban muriendo porque esta mujer estaba ya casi muriendo. Pero algo maravilloso ocurre, ¿no? Cuando usan este principio de la obediencia, de la fe, de la confianza en Dios, en lo que Dios ha dicho, ocurre cosas maravillosas. Entonces el versículo 15 dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija mengó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. Ahí está. Hermano, hermana, amigo, amiga, la palabra de Dios tiene mucho poder. Todo lo que Dios ha dicho, puntual. Así la gente crea, no crea. Aquellos que rechazan la palabra de Dios, crean o no crean, la palabra de Dios se cumple, se va a cumplir.
y todas sus promesas se cumplen. Y toda persona que cree, que confía, al igual que Elías, al igual que esta mujer, la viuda, recibimos tremendos beneficios, bendiciones, y ocurren milagros, ocurren cosas maravillosas. ¿Qué encontramos más? El sexto principio. El sexto principio es dar a Dios primero, con fe, con esperanza, con entendimiento, en peligro de hambre, de muerte. Dar a Dios en primer lugar. Bueno, el mismo Señor Jesús también enseñó, dijo en el Nuevo Testamento, dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. En medio de crisis, esta mujer, mira, confió, creyó y dio primero a Dios. Porque Elías representa también al Dios Todopoderoso. Elías es un tipo de Cristo también en este caso. Y por eso es que esta mujer entendía. Ahora, esta mujer era creyente, era temerosa de Dios en un país extranjero, en un país que eran idólatras. Mira cómo esta mujer tenía temor a Dios, amaba a Dios y era temerosa de Dios, era creyente y estaba con hambre, estaba en peligro de muerte. Por eso Dios le envía a Elías para salvar a esta mujer. ¿Y por qué digo esto? Bueno, está en el Nuevo Testamento. Leemos ahí en Lucas capítulo 4, el Señor Jesús toma referencia justamente de esta mujer. En medio de la incredulidad de su pueblo, en Lucas capítulo 4, mira lo que dice en el versículo 26, dice, a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Por qué el Señor Jesús toma esta referencia? Aún en el Nuevo Testamento recuerda a esta viuda. ¿Por qué? Porque esta mujer era creyente, temerosa de Dios, amaba a Dios, buscaba a Dios, pero estaba en peligro de hambre. Peligro de hambre. Entonces, Dios envió a Elías para que le salvara de hambre a ella y a su hijo. Y eso es lo que ocurrió. Pero ¿cuál es el principio que usó entonces esta mujer para salvar su vida? Es que justamente usó el principio de la obediencia, de la fe, de la confianza en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, en lo que Dios ha dicho. Y discernió que Elías realmente era profeta de Dios. ¿Por qué? Porque era creyente. Hermano, hermana, acá hay una enseñanza linda. ¿Eres creyente? ¿Amas a Dios? ¿Eres temerosa de Dios? Usa estos principios y da a Dios aún en medio de crisis. Y vas a ver cómo Dios te va a sustentar, cómo Dios te va a ayudar, cómo Dios te va a bendecir en medio de esta crisis. No te va a faltar alimento, la economía, habrá trabajo, Dios te bendecirá, hará cosas grandes Dios. Y también cuando uno hace estos, obedece de esta manera, Dios interviene de una manera divina, poderosa, en medio de esa crisis. Entonces vemos ahí, mira, una vez más leemos el versículo 14, dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo, como le dijo Elías, y comió él, y ella, y su casa, muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová, que Jehová había dicho por Elías. Mi hermano, mi hermana, ahí está. Dios de una manera sobrenatural, divinamente interviene cuando estos personajes obedecen y usan estos principios. Así que de la misma manera, en este tiempo también, hermano, hermana, si nosotros nos sujetamos, obedecemos lo que dice la palabra de Dios, así como Elías, y así como
esta mujer viuda, fueron librados de la muerte, de hambre. De esa manera, Dios también en este tiempo nos ha de librar si es que obedecemos fielmente estos principios. Yo le animo, hermano, hermana, que podamos considerar todo esto. Y voy a terminar solamente entonces recordando los 6 principios. Recuerda, la temporalidad. Hay que estar atentos y dispuestos a movernos, si es que tenemos que movernos para salvar nuestra vida. Soberanía, dominio y gobierno de Dios. Dios es el que gobierna este mundo. Algo más te voy a decir en esta parte. Mira, Dios es el que gobierna todo. Dios cuando determina y nadie hace cambiar y nadie puede hacer nada, ni su ciencia, ni su Dios, ni su tecnología, ni nada. Cuando Dios determinó que 3 años y medio iba a llover, no iba a llover, esos 3 años y medio que no iba a llover, no llovió 3 años y medio. Ni su Dios de los Baales, ni su Dios de Acab, ni su Dios de Jezabel, ni la ciencia hasta aquel tiempo tenía, nada pudo hacer el hombre para hacer llover. De la misma manera, hermano, hermana, en este tiempo, todo lo que está pasando, Dios está gobernando, Dios está dirigiendo. Pase lo que pase, si la medicina encontrará en este tiempo para la cura de esta pandemia, es cuando Dios ha dado la orden. Antes que Dios dé la orden, nadie va a poder encontrar la medicina. Yo imagino y le animo, yo estoy orando que Dios en su misericordia permita que un científico, biólogo, seguro estarán trabajando y les animo que sigan trabajando, que sigan buscando la medicina, pero yo estoy orando para que pueda encontrar la medicina. Todo pueblo, iglesia y pueblo de Dios estamos orando por eso. Sin embargo, cuando Dios haya determinado y quiera bendecir a aquella persona, es cuando van a encontrar también la medicina. Así fue el día que Dios dijo, ahora sí, Elías, que vuelva la lluvia. Elías fue y oró y la lluvia cayó. De la misma manera, hermano, hermana, Dios es el que gobierna. Señor, señora, es Dios quien gobierna. Por eso le animo en esta mañana, volvámonos al Señor. Cree en el Señor, Dios hará milagros, Dios te va a cuidar, te va a proteger, te va a ayudar, nos va a ayudar. Hermano, hermana, amigo, amiga. Y quiero terminar, una vez más recordando, ¿no? Estos principios. El gobierno de Dios, la obediencia a la palabra, la humildad, el ruego, estar atento a la guía del Espíritu Santo. Y entonces Dios interviene de una manera sobrenatural. Así que, amigo, amiga, te animo que esta mañana puedas acercarte a Dios y puedas reconocer a Dios como tu verdadero Padre. Y la gran pregunta es esto, ¿no? Si realmente has reconocido a Dios como tu verdadero Padre, este es un punto muy importante. Mucha gente dice, yo estoy con Dios, Dios está conmigo, pero aún en su corazón no ha entregado su vida, no ha reconocido a Dios como su verdadero Padre. Y te voy a tratar de ilustrar unos segundos acerca de esto. Si yo te presentara a una persona extraña y yo te dijera, amigo, este es tu padre, ¿qué diría usted? Inmediatamente usted va a reaccionar, si no es su verdadero padre, va a decir, él no es mi padre. Pero si es su verdadero padre, usted se va a alegrar, va a decir, sí, él es mi padre. Entonces, cuando decimos que hay que reconocer a Dios como nuestro verdadero Padre, es que al igual que a tu Padre, tienes que reconocer que eres creación de Dios, Dios te ha creado, Dios es tu Padre, Dios es el que gobierna este mundo, Dios es el que te ama, Dios es el que te ha dado la vida, Dios es el que te bendice, y este día puedes decirle, Señor, yo quiero realmente reconocer que tú eres mi Padre. Entonces podrás decir esa oración, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y cómo cuando uno reconoce a ese Dios, transforma vidas, cambia vidas? Así que en esta mañana yo te animo que puedas recibir a ese Dios. Y ese Dios
se hizo carne, se hizo hombre a través del Señor Jesucristo, quien murió por nuestros pecados, entregó su vida por usted y por mí, para que seamos bendecidos, así como esta viuda, como esta profeta Elías, y puedas recibir a Cristo en tu corazón, y puedas arrepentirte de todos tus pecados, porque Dios permite todas estas cosas. Es para que nos arrepintamos de todo corazón. Ya basta, dejemos el pecado atrás. Renuncia a todo pecado, renuncia a tu orgullo, renuncia a tu religiosidad que no sirve para nada. Y reconoce al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Si ese es tu deseo, quieres que Dios sea tu Padre, quieres recibir a Cristo, quieres ver la mano poderosa de Dios, quieres ver milagros de Dios, yo te invito a que ores conmigo en estos momentos. Vamos a orar. Inclina tu rostro un momento, acompáñame en esta oración. Repite esta oración conmigo. Amado Señor, muchas gracias te doy en esta mañana por haberme hablado, Señor. Reconozco, Señor, que he vivido lejos de ti, Señor. Pero esta mañana me vuelvo a ti de todo corazón. Y, Señor, reconozco mi pecado y te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados. Y quiero recibirte, quiero aceptarte como mi verdadero Padre a partir de esta fecha, Señor. Y te pido que por favor vengas a morar a mi corazón. Y quiero, Señor, recibirte en mi mente y en mi corazón. Y dame, Señor, el poder de tu Espíritu Santo para poder conocerte más, Señor, a través de tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Límpiame, lávame, Señor. Purifícame con tu bendita sangre, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por todos aquellos que han recibido, que han orado de esta manera. Bendícelos, bautízalos con tu Espíritu Santo, Señor. Llénalos con tu Espíritu, Señor. Libérale de todo pecado, toda carga. Límpiale, Señor. En el nombre de Jesús te pido. Amén. Amén. Bien, amigo, amiga, que el Señor te bendiga. Y también esperamos, si usted recibió a Cristo en su corazón, esperamos noticias de usted. Y puedas escribirnos o comentarnos también. Y así podamos estar en comunicación. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes.